Creería que la mayoría que estamos viendo este video sabemos la situación que está pasando al otro lado del mundo, la guerra, las injusticias, el odio, la separación, la división, el miedo, todo lo que está pasando que por supuesto nos está afectando directamente a nosotros, ya sea porque tenemos familia, amigos, gente conocida o simplemente porque vemos todo lo que está pasando y nos duele en el alma. Hoy tenía un episodio planeado para grabar con Daniela y 5 minutos antes de grabar el episodio me enteré que el mejor amigo de mi cuñada, una persona muy allegada a ella, falleció en un intento de ayudar a otros. Él era médico, que en paz descanse, y decidió quedarse en el lugar donde estaba ayudando a otros en toda esta masacre que estaba pasando el día sábado. Su familia se fue y desafortunadamente hoy lo encontraron ya sin vida. Cuando me da la noticia, la verdad es que siento el dolor más profundo, la injusticia más profunda, el desespero más profundo, y empiezo a sentir que nada tiene sentido, que cuál es el objetivo, que cuáles son las reglas del juego, que en dónde estamos, de qué se trata, dónde está esa fuerza mayor, dónde está Dios, dónde está el balance, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Y estuve a punto de cancelar el episodio con Daniela porque pues estaba en este proceso emocional, mental y personal. Pero decidí tener la conversación con ella porque de alguna forma para mí hacer estos episodios, estas entrevistas son una meditación realmente. Porque logro estar en total presencia y la verdad que quería como darme un espacio de estos pensamientos y estas emociones por un rato. Entonces, por supuesto, pues le pedí a Daniela 5 minutos para tratar de ponerme en mi sitio, en mi espacio, y llego pues obvio con una cara, o sea, de haberla perdido 5 minutos antes, tratando de ponerme otra vez en mi espacio para poder tener una conversación con un adulto. Y pues por supuesto empiezo a contarle a Daniela de cómo me siento y lo que pienso, y empieza Daniela o empezamos a desarrollar un poco o por lo menos Daniela me empieza a dar un poco de la claridad de cómo funciona el universo y por qué nosotros en esta dimensión atravesamos por lo que estamos atravesando, por qué ocurren las guerras, por qué ocurren estos conflictos, de qué se trata y en qué consiste la vida y cómo es la experiencia aquí. La verdad es que no quita el dolor, pero sí da claridad, y esa claridad por lo menos da un espacio de balance adentro. Entonces le pedí a Daniela, con su permiso, grabar la conversación que estábamos teniendo de forma muy íntima, y la quiero compartir con ustedes porque así como a mí me ayudó en este momento para tener un poco de entendimiento, porque no hay cómo entender lo que está pasando desde la humanidad, me gustaría pues que ustedes también puedan acceder a esa información. Entonces aquí les voy a dejar mi conversación. En el 3D pasa lo siguiente, es que en el 3D hay siempre un polo positivo, un polo negativo, y una energía que va por el positivo, por el negativo, por el positivo, por el negativo, por el positivo, por el negativo, que es la energía que crea vida, y por eso es que en este planeta hay vida. Entonces, ¿qué pasa? Paz es un estado donde las cosas no se mueven, donde no está quieto, entonces no hay vida. Todos los planetas donde hay paz, realmente no hay vida. Este es un planeta donde está creado para la vida. O sea, siempre va a haber movimiento de polo positivo, polo negativo. Por eso invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano. Entiendo. ¿No? Sí, entiendo. Este es un planeta donde, y uno lo ve incluso en todas las fases, en la política, donde primero hay alguien en la derecha y después alguien en la izquierda, o después, no, siempre hay polos, siempre hay polos. Y lo que pasa es cuando estamos desregulados, y si tú miras este planeta, la forma está el polo norte, el polo sur. El polo norte es donde el desbalance es mayor en términos climáticos, ¿no? Entonces, los veranos son el día entero de sol, los inviernos son oscuridad completa, lo mismo en el polo sur, y en el Ecuador es donde está, o sea, en el centro es donde está el balance y la armonía de la naturaleza, donde el clima es siempre y cuando, siempre hay exuberancia. Entonces,
parte de lo que vinimos nosotros a hacer en esta tierra no es a encontrar paz, sino es a encontrar armonía. Y la armonía se encuentra yendo hacia el centro. Entonces, cuando nosotros mismos, y porque digamos que las sociedades y son un reflejo de lo que somos nosotros, que también es un reflejo de cómo actúa la tierra, porque es que todos hacemos parte de lo mismo, cuando nos desbalanceamos, nos empezamos a ir a los poros. Entonces, radicalizar con cualquier cosa. Y eso es un posible momento que hay en la Tierra, y es todo el mundo va hacia los poros. Y cuando la gente entre más se habla hacia los poros, lo que pasa en el planeta es más hacer Claro. guerra más fuertes, y esa es la naturalidad de este planeta. Tú puedes escoger ir a los polos y vivir una vida supremamente desbalanceada en términos de tus emociones, en términos de tu relación con la gente, en términos de todo. Y este planeta está diseñado para que vayamos al centro, para que vayamos al balance. Entonces, finalmente lo que estas guerras terminan haciendo, y siempre va a haber eso, siempre va a haber como por quien está en este lo que se crea es energía. La energía es lo que realmente es fuego. Y cuando esa energía está en desbalance, pues lo que crea es violencia, porque el fuego mal utilizado puede o crear vida o crear mucha violencia. Claro. Entonces, esos son los dos caminos. Y lo que termina pasando en estas situaciones es que ha habido violencia, de pronto se dispara fuego, o gente que está en un estado muy desbalanceado. Sí. Muy desbalanceado. Entonces, estos son como digamos que los conflictos en esta tierra no se pueden evitar, porque la vida solamente nace cuando hay, y eso se llama en física un conflicto. O sea, cuando hay este movimiento y se crea electricidad, eso es un conflicto. El tema es, y lo que venimos a hacer todos es, lo que me han dicho a mí, es encontrar la armonía entre nosotros para que un conflicto no genere destrucción, sino genere creación, algo nuevo. Y ese es el aprendizaje que todos vinimos a hacer acá. Porque uno lo ve en situaciones, por ejemplo, con estas guerras, y uno dice, oh my God, mucha gente, pues esto es muy grave. Esto es muy grave, y esta violencia que tienen algunos, porque no son todos, son los que están dirigiendo, ¿no? Son los que están dirigiendo Hamas, los que están dirigiendo el otro lado, van a crear, en el fuego se les da el control y pueden matar a mucha gente. Entonces es una cosa muy fuerte, y sobre todo si uno, creo que para todo el mundo, pero además si uno es sensible y no está viendo noticias y no va a estar viendo los horrores, porque seguramente lo que te pasó ahorita fue que estaban viendo algún video. No, o sea, me llegó la noticia de una persona muy cercana que se murió. Exacto. Y dejó a su esposa y a sus 2 hijas. Exacto. Porque él estaba tratando de ayudar a otros a vivir. Exacto. Entonces, como que ese nivel de injusticia, yo no soy juez aquí para determinar, ¿entiendes? Pero ese nivel de injusticia desde mi humanidad no lo logro digerir. Claro. Es de las cosas más difíciles. Es de las cosas más difíciles, eso es parte de lo que vino de acá. Entonces, es muy difícil. Pero la naturaleza de este planeta. La naturaleza debe encontrar ese balance y entender que hay una mano divina detrás de todo, siempre. Que las almas escogen cuando irse. Siempre. 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 Nadie se muere en las vísperas. Entonces, la gente también, o sea, las almas escogen cuándo y cómo irse. Y lo que uno percibe desde nuestra mente, sí, desde lo que uno percibe desde nuestra mente consciente acá, pues que no entendemos esas dimensiones, no las entendemos, o sea, es como difícil entenderlas. No las podemos procesar con la mente que tenemos. No la podemos procesar, es muy duro, pero todo está siempre en orden divino, siempre. Y la gente no se muere en la víspera, sino se muere cuando escoge. Sí, pero siguiendo con ese mismo orden de ideas, entonces ya todo está escrito. O sea, estas almas antes de venir sabían que iban a haber estas guerras, esta guerra en particular, y se iban a morir ahí. Sí, sabes que eso es una buena discusión. Yo me he preguntado mucho esto y se lo he preguntado mucho a mis guías. Y me han contestado 2 cosas. Me dicen es que las 2 cosas son ciertas. Entonces, por un lado, es cierto que el ser humano es el único ser viviente en esta tierra que tiene libre albedrío.
Y lo que eso quiere decir es que uno no está atado ni condenado a actuar como sus instintos más inferiores. Entonces, por ejemplo, si tú juntas dos hámsters en una jaulita, un macho y una hembra, ellos se reproducen y empiezan a reproducirse y te dan un montón de hijos y llega un punto donde tienen tanta cría y la caja es tan chiquita que la mamá, en su instinto de supervivencia, empieza a matar a los hijos. Ok. Un hámster no puede evitar hacer eso. Ok. No puede. Un hámster no tiene libre albedrío. No tiene. Entonces, su instinto de supervivencia lo supera. Y no tiene la opción de decir, no, yo soy mamá, ¿cómo vamos a matar a los hijos? No. Claro. Nosotros, seres humanos, sí podemos hacer eso. Entonces, en ese sentido, tenemos un nivel de cognición un poquito mayor. Pero el mayor... Entonces, podemos elegir. Bueno, actuar. Lo que está pasando ahora es como, en verdad, parecen hámsters matando a sus hijos. Sí. Para sobrevivir. Es gente escogiendo actuar desde su peor instinto. ¿Cierto? Literal. Escogiendo, porque uno siempre escoge. Sí. Ahora, el tema, y parte de lo que nosotros vimos acá es, digamos que la transición de un humano a la Tierra, una vez más coge este cuerpo, es para poder aprender a escoger siempre desde la información del alma, no desde la información del instinto de supervivencia. Ok. ¿Cierto? Y en ese proceso, el chiste cósmico es que nuestro libre albedrío se da mejor cuando nos conectamos al flujo divino de la vida. Es decir, hay un flujo espectacular, divino, que hay diferentes culturas llaman Tao, el Dao, o las culturas indígenas acá en Colombia la llaman Kun o Kun. Ok. Y básicamente hay una cosa que ya está predeterminada. El orden divino está predeterminado en lo mejor que se puede. Y nosotros desde nuestro libre albedrío, la mejor forma de usar nuestro libre albedrío es unirnos al orden divino. Ok, o sea, tipo, es paradójico. Exacto, es paradójico. Es como tú tienes libre albedrío, sí, y viniste a aprender a usarlo para poder después rendirte al orden divino. Claro, es como que tienes tu libre albedrío para usarlo en función de la fe, de confiar. Exactamente. En función de una fuerza mayor. De soltar. Cuando no tenemos eso, pero vamos al instinto de supervivencia. Claro. Binario, que piensan que yo soy bueno, tú eres malo, que no ve los grises. Claro. El ego, básicamente. Y en eso estamos todos. Sí. Sí, en eso estamos. Lo que pasa es que obviamente es mucho más fácil entenderlo cuando no está pasando una crisis tan HP como la que estamos viviendo en este momento, que obviamente pues, aquí tangiblemente no lo estamos sufriendo, pero pues, lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo. Claro. Y cuando uno le toca a una parte de uno personal, es imposible no sentir dolor, o sea. Sí, y súmale también al colectivo, ¿no? O sea, porque todos colectivamente estamos ahorita en estos extremos y desbalance del que tú estás hablando. O sea, literalmente, es muy difícil estar centrado cuando la conciencia colectiva está tan desbalanceada. Y que... Total, es un reto. 100%. 100% es un reto. Es un reto, yo lo que veo es que también es como un cambio planetario. Entonces, como que el mismo planeta se está ajustando. Lo que me han dicho mis guías es que nosotros no somos aparte de la Tierra, nosotros somos unas células de la Tierra. O sea, la Tierra es un organismo vivo y nosotros somos como las neuronas de ese organismo. Entonces, si la Tierra está teniendo un cambio, pues todo lo siente. Sí. Y lo que me han dicho a mí es que ahorita la misma Tierra está, que tiene dos polos femeninos y masculinos, lleva varios, o sea, la Tierra tiene millones de años de existencia, pero en los últimos miles de años lleva en un desbalance en su misma energía masculina. Y ahorita está como balanceándose lo femenino y todo eso se siente como el... Y entonces el despertar femenino en que mucha más gente está más conectada con su capacidad chamánica o con su capacidad, su intuición, y la energía femenina también tiene esta energía que tiene cíclica. Sí. Claro. Lunar. Entonces todos estamos sintiendo eso. Exactamente.
Entonces estamos en esas. Es un proceso por el que está pasando en la Tierra que todos lo estamos sintiendo enormemente y es difícil. Es bien difícil. Pero al mismo tiempo, vamos a ver qué pasa. O sea, Claro, y al mismo tiempo, cada vez que hay estas transiciones, es de alguna forma históricamente siempre ha habido un caos, o sea, un caos que antes, pero sí, o sea, que sí, que hace que mueva mucho más energía, ¿no? claro, claro. Porque es que las redes solamente se crean el conflicto. Entonces, Claro, o sea, si nos vamos a la historia bíblica, el arca de Noé, o sea, fue un diluvio donde arrasó con absolutamente toda la conciencia que había en ese momento para poder elevar otra conciencia, ¿no? pues, Es como un poco... de acuerdo. Y los además que juegos cuando- finalmente, sí, la vaina es que uno lo ve y no es como un juego. Están mandando, Sí, cuando lo lees en el cuento es válido, pero... Claro, exacto. Pero ya cuando vives la muerte de alguien cercano es una historia diferente, porque es que o sea, nuestras células están condicionadas a no morir y a decir, la muerte es la cosa más horrible del mundo. Así todos vayamos a ese final, al fin. O sea, sí, es difícil, es bien difícil, es bien, bien difícil. Es bien difícil. sí. Pero estamos en una transición, clarísimamente. Y esos conflictos no surgen, digamos que el fuego, cuando el fuego sí ¡pah! Surge, generalmente viene a transformar, purificar, o sea, que eso hay una razón por la cual el fuego se estalla. Dani, pero entonces una pregunta. Siguiendo con el concepto de seguir el libre albedrío, perdón, no. Siguiendo con el concepto de ir en línea con el plan divino y al final ahí es donde está nuestro balance. Pensar en tratar de hacer algo para balancear lo que está pasando en este momento en el planeta no tiene sentido. O sea, porque... Explícame mejor de que No, o sea, todo lo que me viene a la cabeza ahorita en la medida que estamos hablando es, ok, si el problema es que en este momento hay un conflicto donde hay dos fuerzas, o sea, dos polaridades muy fuertes y está generando mucho fuego, que está generando mucho dolor y mucho caos. Entonces, tratemos de movernos los que podamos en una posición más neutral, más de balance y tratar de llevar a otros a ese nivel de conciencia para bajar un poco el caos, ¿no? Levantar la voz, hacer lo que haya que hacer para ayudar esos procesos. Pero al mismo tiempo dices, hay un plan divino y todo está perfectamente hecho. O sea, esto que está pasando es algo que tiene que pasar. Y básicamente we need to flow with it. no quiere decir que lo tengamos que aceptar, sino es más, es que si decimos actuar con esto, digamos que lo que yo he entendido, esto no digamos que no es una verdad absoluta obviamente, sino lo que yo he entendido es que cuando vemos cosas que que nos sacuden, que de verdad nos ponen supremamente tristes, nos ponen supremamente ansiosos, que por ejemplo como una situación por la que estamos viendo ahorita, la que estamos viendo a nivel mundial. Lo que yo he entendido es que lo primero que nos beneficia hacer es entrar, primero buscar el centro de nosotros para desde ahí actuar. Entonces, si queremos ayudar al conflicto, que no sea por nosotros. Exacto, que no sea desde la ansiedad suprema o desde la rabia suprema, sino vamos al centro. ¿Qué me dice el flujo divino que yo tengo que hacer acá? O sea, ¿qué me dice mi intuición? ¿Qué me dice mi energía creativa que yo tengo que actuar, colaborar, hacer? Y hay gente que es en su flujo divino intervenir. Ok, entiendo. Es un segundo, ¿no? Acá toca mandar recursos, acá toca hacer, acá toca ayudar. Pero eso cada cual... Desde esa energía de balance. Desde esa energía de balance, te da una información sobre qué hacer con respecto a esta información que hoy en día nos está aturdiendo. Hay algunos que en su intuición les va a decir, claro, a ti en este conflicto te corresponde ir y decir algo crítico, te corresponde ir y levantar plata, te corresponde ir y whatever, tomar acción de alguna forma, pero idealmente que sea desde que esa decisión venga del balance. Entiendo. O si no creamos... Para que no digamos más exacto, más polaridad de conflicto. Me gusta. Y bueno, lo que me dice mi intuición es que eso que acabamos de grabar, en verdad lo tengo que publicar. Ok. No, sí, porque, o sea, sí,
sí da un poquito, o sea, no tranquilidad, pero balance, ¿entiendes? Sí, O sea, sí, entiendo. Como que hay una uno se siente con la tranquilidad, que hay una fuerza que hay detrás de todo esto y que si uno simplemente sigue el flujo de esa fuerza, uno sabrá cómo uno tiene que actuar. Pues la mejor forma que uno puede actuar. y entender que cada alma escogió cómo quería morir y en dónde y en cuándo, y Sí, también te libera un poco de, o sea, de presión de responsabilidad. sí, sí, total. Entonces, sí, totalmente. De hecho, las almas no solamente escogen cuando morir, sino también escogen cuando nacer. Y son, digamos que no es una verdad, nada de lo que estoy diciendo es verdad absoluta, simplemente es mi experiencia trabajando con estos mundos espirituales y es, eh, hay una razón específica por la cual uno decide nacer a la hora, minuto y sitio donde uno nace. Y por eso es que las cartas astrales pueden decir información de cuál era tu karma, ¿no? O sea, qué energía tuya tenías al momento de nacer. Al igual que nosotros escogemos cuándo nacer y en qué útero nacer y en dónde nacer y en qué condiciones, hacemos lo mismo a la hora de morir. También escogemos cuando ya esa correlación llegó a su final. Todo es escogido por el alma, no por la mente humana, por el alma. Claro. Entonces, eso yo creo que en procesos de muertes es una cosa que a mí me ha ayudado a entender muchísimo. Es una cosa que también veo que mis ángeles les ayuda un montón. A mí personalmente, yo cuando tenía 13 años, mi papá trabajaba en un cargo público y la avioneta se estrelló y se mataron todos los que estaban en la avioneta. Y obvio, antes de yo tener digamos que despertar espiritual y esta capacidad de conectarme con los mundos espirituales, yo tenía no solamente mucho dolor, pero tras del dolor había mucha rabia porque sentía injusticia. Sentía como a mí, ¿por qué me quitaron a mi papá? A mi papá, ¿por qué se fue? Es que era rabia con todo el mundo, era rabia con el Dios me lo quitó, rabia con él, mucho irresponsable de dejarme a los 13 años, rabia con todo el mundo, ¿no? Y en el momento donde eso me cambió por absoluto, porque digamos que fueron muchos años de terapia, este dolor, porque más que es un dolor muy fuerte uno perder a alguien, es un dolor muy fuerte, muy fuerte. O sea, es inevitable. Así uno sea la persona más avanzada espiritualmente, alguien se muere, es muy doloroso, es muy doloroso. Eso es lo más doloroso que una persona puede experimentar. Es lo más doloroso que una persona puede experimentar, porque se te rompe el corazón, literal. ¿Para qué? Para poder crecer. Porque después de es lo que yo he entendido, que después de cada duelo, lo que viene con ese duelo, porque el duelo es la energía de... Cuando ese duelo se procesa y limpia lo que tiene que ser y expande el corazón como lo tiene que expandir, lo que queda es un sentimiento de gratitud. Sentimiento de gratitud. Sí. O sea, ¿sentirías gratitud porque tu papá se murió? No, sentiría gratitud porque lo tuve en mi vida. Sí. ¿Sí me entiendes? Y lo que termina pasando, lo que yo terminé entendiendo después de mucho, y también gratitud, y así suena horrible, de lo que me dejó ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, bueno, explico. En mi caso puntual, y esto no hablo para nadie más, sino hablo de lo que me pasó, de mi propia experiencia. Es con muchos años muy frustrada y muy dolida y con mucho duelo no procesado. Y el duelo no procesado es una cosa muy tóxica porque hace que uno no deje que nadie se acerque al corazón de uno porque hay un corazón dolido, entonces uno no quiere que nadie lo toque. De generar una desconfianza terrible en la vida porque en cualquier momento vuelvo a perder algo. O sea, uno vive al 30% cuando no tiene un vuelo no procesado. Y así yo, digamos que yo sentí que viví mucho tiempo. Y después de mucha terapia, después de mucho, cuando a mí se me despertó esta clarividencia y me empezaron a llegar estos mensajes de uno por qué vive la vida y cómo funciona el karma y uno por qué escoge un vientre específico y uno por qué escoge un linaje ancestral específico y uno por qué escoge las cosas tan duras que no le pasan en la vida. Parte de lo que empecé a entender es que uno además escoge cuándo morirse. Y que no solamente eso, sino que cuando uno tiene una situación con un padre que uno se le muere a los 13 años, uno como hijo escogió esa situación. ¿Por qué?
porque en cada de esos momentos, en el caso, por ejemplo, mío, yo ya lo veo clarísimo. A mí, yo parte de lo que yo venía a aprender en esta vida es a tener un coraje absurdo. Absurdo. O sea, aprender a ser la persona corajuda, operar desde el coraje. Y uno solamente puede operar desde el coraje cuando uno tiene un corazón muy grande. Y en esta polaridad, el corazón no se le abre desde el amor o desde el duelo, porque el duelo es una señal de que hubo un amor muy grande. Sí. Entonces, parte de lo que yo aprendí y parte de lo que cuando yo pregunté, ¿por qué se murió mi papá? O sea, es que tú viniste aquí a aprender a actuar desde la valentía y desde el coraje. Para eso, tú necesitabas tener un corazón muy grande y expandir tu corazón. Y la forma que escogió tu alma fue amar profundamente a tu papá. Claro, porque además, exacto, ibas a perder a tu papá si lo amabas profundamente, si no, no. ¿Entiendes? Exacto. Oye, Exactamente. Igual me pasó Entonces, a mí. que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Para la mierda así todo. Pero acá, again. Y esto solamente lo entendí cuando me pude conectar con esa realidad. Claro, no pudiste procesar ese duelo antes. No. Y hoy en día lo entiendo así. Y a mí me pasó algo muy puntual, es que en el mundo espiritual al principio me conectaba con el yo superior de la gente y después me empecé a conectar con otras personas. Y una de las personas que bajó fue mi papá. Mi papá empezó a hablarnos a mi mamá y a mí todas las semanas durante 6 meses. ¡Wow, qué belleza! Y a decir por qué se había ido, a decir por qué todo lo que había pasado pasó. Desde su conciencia. Dani, te hago una pregunta, algo que siempre me he preguntado. ¿Esa alma de tu papá que bajó a tener contacto contigo desde este otro plano, se sentía como tu papá? ¿Tú desde este plano? Sí. Pero tiene esta personalidad y esta energía que tenía cuando estaba en este plano. 100%. O sea, la personalidad sigue, o sea, la personalidad no es del ego. Entonces, hay una cosa que es como... Entonces, claro, hay digamos que nuestra alma tiene una energía, tiene una conciencia, y lo que yo, cuando mi papá bajó a través de mí a hablar, su energía era palpable. Era como, esta es la energía de mi papá, y la forma en que hablaba, y digamos que había como, así como cuando, es que esa persona tiene el vibe de alguien, el vibe es del alma. Ya de pronto, obviamente, cuando el alma entra a un cuerpo, pues se encasilla en las limitaciones del cuerpo, en las limitaciones del cuerpo y también como las limitaciones de los códigos ancestrales. Entonces es eso, pero reducido. Claro, los códigos ancestrales te limitan en el cuerpo, no en el alma. ¿De acuerdo? Ok. Exactamente. Los códigos ancestrales te limitan en el cuerpo. ¿Te limitan o te potencializan? Claro. O sea, te afectan, te impactan. Te impactan. Exacto. No en el alma. Entonces, cuando llegaba mi papá a hablarnos a mi mamá y a mí, era la energía de mi papá. Era una energía. O sea, yo me acuerdo perfectamente, era como, este man se quiere comer el mundo. No está acá ya y se quiere comer el mundo. O sea, es como, había un entusiasmo que él tenía en vida. Vida, sí. Clarísimo. Y también cómo funcionaba su cabeza y cómo pensaba. Eso era él. O sea, como que hay cosas, hay partes de pronto, es que yo no sé si lo diría, pero de su personalidad, pero como de su energía, que eran totalmente lo que había en vida. Totalmente lo que había en vida, sí. Es que siempre me lo he preguntado. O sea, como que, ¿sabes? Porque gente dice, no, que vino, o sea, el alma y hace los mismos como jokes que hacía en vida, o ¿me entiendes? Como si igual de jugando así, yo digo, pero no entiendo, o sea, mi papá el alma tiene su personalidad, o sea, ¿entiendes? Como que... Tiene como su energía, pero claro, me enseñan que la personalidad es del ego. Y eso digamos que sí es cierto, pero sí tiene, o sea, por lo menos mi experiencia con mi papá, digamos que almas que se han canalizado a través de mí, mi papá y mi abuela. Hacen los chistes que hacían en vida, tienen el humor que hacían en vida, quizás también para que uno lo reconozca, ¿no? Quizás también es por eso, porque ellos bajan para dar un mensaje. Entonces, pues ellos saben a quién están hablando. Claro. Entonces, seguro desde el plano podrían ser mucho más etéricos, pero cuando escogen bajar
a charlarle a uno, pues se ponen al nivel donde uno pueda captar esa información. Que en mi caso fue ver a mi papá con la energía que tenía cuando estaba en esta encarnación. Y vino a darte el mensaje porque se había ido y eso te ayuda a ti a procesar esa muerte. Claro, vino a dar un mensaje de por qué se había ido, de por qué había pasado, porque yo le resentía también muchas cosas, como, ay, tú que trabajaste tanto, tú fuiste ministro y fuiste PH, o sea, mi papá tuvo una vida profesional muy exitosa y eso significó también que no nos pudo dedicar tanto tiempo. Yo dentro de mi dolor, parte de lo que pensaba era como la injusticia de que tú no dedicaste tiempo, o sea, no solo te fuiste temprano, sino los años que no estuviste, pues estuviste muy poquito, o sea, me dedicaste muy poquito tiempo. Y él me explicaba, desde su plano, desde lo que él estaba cayendo internamente, desde las preocupaciones que él tenía como ser humano, porque actuó como actuó, y también desde ese deseo, no me puede ayudar a tanta gente, que eso fue lo que hizo cuando fue ministro. Entonces, lo que me permitió esta experiencia fue tener una empatía enorme con mi papá, enorme, Claro. enorme. Desde ahí sané muchas rabias que yo tenía, porque creo que, por lo menos en mi percepción, esa sensación de injusticia muchas veces viene, a veces es muy real, ¿cierto? Pero a veces también viene desde el juicio, y ese juicio es porque no lo entendió, a uno le faltó compasión, ¿cierto? De verdad. Y para mí, en esa experiencia, fue como, mi papá era un ser humano, mi papá estaba viendo por esto, por eso actuó como, por eso hizo eso, por eso actuó como actuó, ya entiendo por qué, ya entiendo. Y cuando no entiende, algo se explica. Sí. Como, ya tengo que arreglar tanta rabia. Sí, total. Entiendo. 100%, 100%, me encanta. Ay, Dani, gracias por estas palabras. Claro, con todo gusto. Comparto no la realidad absoluta, sino solamente mi experiencia, que a mí me ha servido mucho. Y después lo que le ha servido a la gente que ha trabajado conmigo también es enorme. Entonces, y sobre todo en un tema tan difícil como la muerte, porque la muerte es un tema que a uno lo toca profundamente, lo transforma profundamente, lo sacude profundamente. Y pues ahí yo tuve esta experiencia que me ayudó mucho a entender, sobre todo, y a sanar. Y a expandir, y a evolucionar, y a crecer, y... 100%, porque por lo mismo... Sí, yo creo que el aprendizaje para mí más loco fue como entender que el duelo siempre viene porque el corazón se quiere expandir, porque el corazón quiere aprender a amar más. Sería un poquito más que nos enseñaran a expandirlo desde el amor y no desde el dolor. Claro, pero como estamos en este planeta donde siempre vamos a vivir las polaridades, entonces se aprende desde ambos. Entonces es muy bonito las cosas que yo, por ejemplo, tú eres madre. Sí. Entonces tú estuviste embarazada, probablemente fue un parto natural o un parto por cesárea. Sí, fue un parto natural. Ya sé lo que vas a decir, las contracciones son lo que te expanden para dar vida, ¿no? Exactamente. Entonces, una madre, que yo no soy madre, pero es que veo el caso de las madres, una madre puede entender perfectamente esta relación de dolor, contracción, cosas que son difíciles para poder amar más. No, y si te vas al plano físico, tu cuerpo no puede expandirse si no tiene una contracción. Exacto. No puede abrir el canal para que baje el bebé si no hay una contracción. Cuando yo entendí esto con mi segundo hijo, con mi primer hijo puse mucha resistencia al dolor, a la contracción, ¿me entiendes? Claro. Mucha resistencia, fue un parto muy difícil, muy largo, muchas horas. Con el segundo, cada vez que tenía una contracción, le agradecía tanto porque sabía que la contracción me estaba expandiendo y el dolor fue la mitad del dolor que yo tuve con el primero. Estaba expandiendo de la misma forma, el dolor fue la mitad y tuve un parto espectacular. En 2 segundos. 100%. ¿Entiendes? Sí. 100%. Sí. Total. Y fíjate lo bonito que en tu caso fue simplemente reconfigurar la percepción del dolor. Sí. Que lo que más nos duele es decir, esto no. La resistencia que ponemos. Es la resistencia. Y esto en un parto es evidente. En todos esto, digamos que... Claro, que estamos viviendo ahora.
Sí, ponlo en todos los otros aspectos de la vida. Todos los otros aspectos. Una madre entiende muy bien esta relación que el dolor puede perfectamente traer amor. Sí, sí, es verdad. Ay, Dani, gracias. De verdad que, en verdad, estas palabras por lo menos a mí sí me traen mucha más paz. ¿Sabes? Porque en verdad estaba en caos cuando entramos a esta llamada. Claro, no entiendo. Me parece muy chévere que estos consejitos, pues estas cositas te hayan traído un poquito de esa claridad, de esa paz, que es súper importante. Sí, sobre todo en estos momentos que son tan difíciles.